Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. El club Unión Huaral de la Liga 2 presentó un reclamo formal ante la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol contra el Cusco Fútbol Club por cometer aparentemente algunas irregularidades en los cambios y además aseguran que el equipo cusqueño no completó con los dos jugadores de la categoría 98, por lo que los naranjeros pidieron los 3 puntos del encuentro que ganó el Cusco Fútbol Club por la mínima diferencia con el gol de Abdiel Ayerza en el estadio Julio Lórez Colán el fin de semana pasado. Ante esto, la dirigencia cusqueña respondió en otro comunicado aduciendo que se quedaron con un solo jugador de la categoría requerida debido a la doble fractura de tibia y peroné que sufrió Carlos Orbé debido al mal estado del campo de juego y responsabilizaron al Unión Huaral del mismo. Acaban lamentando que el club pelícano recurra a interpretaciones creativas para lograr un resultado distinto al que se dio en el terreno de juego. Como se recuerda, con este triunfo, el equipo cusqueño marcha en el segundo lugar con 22 puntos, 2 menos que el líder, el Unión Comercio, mientras que el Unión Huaral tiene 3 unidades y se sitúa en la quinta casilla de la tabla de posiciones de la segunda división peruana. Este no sería el único reclamo contra el equipo imperial, ya que la semana pasada el Unión Comercio también denunció públicamente a la dirigencia orinegra por tratar de arreglar con los jugadores del poderoso Altomayo por lo bajo, haciendo que se desconcentre. Veremos entonces si la Federación Peruana de Fútbol toma cartas en el asunto y actúa rápido, porque estos reclamos y manejos son el pan nuestro de cada día en una Liga 2 abandonada a su suerte por el Team Lozano. Y antes de irnos, le damos un dato adicional de la Liga 2, ya que en el partido pendiente de la primera jornada, el Alianza Universidad de Huánuco igualó a 1 contra el Sport Chalines con goles de John Barrueta de penal y D'Angelo Valencia. De esta manera, el equipo huanuqueño llegó a las 10 unidades en la tabla, mientras que el Chalines sigue como colero absoluto con 7 puntos. Y yendo a la victoria, el candidato a la presidencia del Emelec de Ecuador, Carlos Torres, señaló que ya ha habido un acercamiento con el delantero de Alianza Lima, Hernán Barcos, para que sea refuerzo el equipo de Guayaquil el próximo año. Hemos enviado una propuesta a Hernán Barcos. ¿Sí? Hernán Barcos viene siendo campeón en Alianza Lima. Hernán Barcos viene siendo goleador la temporada pasada y viene pasando muchos goles este año. Él termina el contrato este año y está totalmente dispuesto a venir a Emelec, ¿no? Hemos hecho un acercamiento, hemos enviado una propuesta y obviamente está decidido de venir a Emelec. Como se recuerda, el Pirata tiene contrato vigente con el equipo blanquiazul hasta el final de la presente temporada, por lo que la dirigencia victoriana tendría que negociar una extensión si quisieran seguir contando con el atacante argentino. Sin embargo, luego de ver su rendimiento, sobre todo en la Copa Libertadores, una gran parte de la fanaticada blanquiazul no sé si estaría tan de acuerdo con esta operación. No cabe duda que el 8-1 caló hondo en la hinchada aliancista y la patética imagen mostrada en el Estadio Monumental de Núñez, donde estuvo Hernán Barcos, haría recular a la hora de ofrecerle renovar su contrato, sin mencionar el tropiezo en Huancayo, que prácticamente le cortó las chances de seguir peleando el torneo Apertura frente al Melgar de Arequipa, donde dicho sea de paso, el árbitro de ese encuentro, Jonathan Zamora, presentó su informe sobre lo ocurrido y según Radio Ovación, el juez se habría referido a las acciones violentas de los jugadores Jonathan Medina, Alair Rodríguez, Oslin Mora, Arley Rodríguez y Osvaldo Valenzuela al finalizar el duelo en Huancayo. Y según lo que reportó, el arquero Jonathan Medina es quien se llevaría la peor parte. Así que habrá que esperar las sanciones que impondrá la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol para conocer si la dirigencia victoriana apela dichas medidas. Y vamos al bloque del repechaje intercontinental rumbo a Qatar 2022. A 4 días del duelo clave entre peruanos y australianos, el fútbol peruano, más que nuestra selección, recibió críticas por parte de la prensa australiana que lo considera un rival de menor jerarquía a comparación de Chile o Colombia. Así lo indicó el medio The Sydney Morning Herald.
No tienen la calidad individual o la reputación de otros potenciales rivales, Uruguay, Colombia y Chile. Y en términos de juego, son cualquier cosa menos la generación dorada de Perú. El nivel de su liga se ha desplomado. Un club peruano no ha llegado a la segunda ronda de la Copa Libertadores en 9 años, ya que el país atraviesa una crisis en el desarrollo de jugadores que sonará familiar para los fanáticos australianos. Felizmente, a kilómetros de distancia, desconocen que la selección peruana es una isla totalmente diferente a la realidad que vive nuestro fútbol local. No saben que el éxito de la blanquirroja se sostiene básicamente en lo que ha hecho el técnico argentino Ricardo Gareca y el repotenciamiento de todos los futbolistas convocados cuando se visten con la bicolor, aunque hay que dejar claro que esta no es la postura del plantel australiano, todo lo contrario, ya que en propias palabras del técnico de los Socceroos, Graham Arnold, ellos son los underdogs. We liked being the underdog. We liked people saying that we have no chance or we cannot achieve anything, and that was the way it used to be in Australia. And that's generations change, in life, and that's what I've been driving to these boys, and that sometimes you don't play well, but you can still win by fighting and running and chasing and being aggressive, and that also can be a success. Y yendo a nuestra selección, el plantel de la blanquirroja trabajó este jueves en Barcelona pensando en el repechaje intercontinental ante Australia el próximo 13 de junio. Bajo las órdenes de Ricardo Gareca, el combinado bicolor realizó esta mañana trabajo de definición en el campo del centro de alto rendimiento de Sant Cugat en Barcelona. La principal novedad del entrenamiento fue que los futbolistas Yoshimar Yotun y Marcos López no trabajaron con el grupo, sino que hicieron trabajos en el gimnasio, aunque al parecer no sería para preocuparse demasiado. Así lo informó la prensa peruana afincada en España. Bajo la atenta mirada de Ricardo Gareca, los jugadores se prestaban a cumplir una práctica más en la que el balón iba a ser el protagonista. Muchos trabajos tácticos y gran tarea en cuanto a definición. La puntería será un arma primordial para enfrentar a Australia a partido único. A diferencia de los demás días de práctica, al técnico argentino se le vio muy enfocado en lo que hizo cada jugador de la blanquirroja. Además, no pasó desapercibido el cuidado a los futbolistas del plantel, Renato Tapia con una venda, Gianluca Lapadula recibiendo un parche y hasta Edison Flores seguido de cerca por los fisioterapeutas. El detalle y la gran novedad en el entrenamiento de la selección peruana fue Yoshimar Yotun, quien trabajó de manera diferenciada. Desde temprano, al volante se le vio incómodo por una carga en la pantorrilla, se fue al costado de la cancha y no entrenó a la par de sus compañeros. Al lado, Marcos López, quien también viene superando una carga similar en el mismo lugar. Minutos después, tras dialogar con Néstor Bonillo, ambos jugadores dejaban la cancha del complejo de Sant Cugat para dirigirse al gimnasio a hacer trabajos diferenciados. En la parte final de la práctica, Yotun regresaba al terreno de juego y mientras sus compañeros seguían entrenando, el centrocampista de Sporting Cristal cumplía un proceso de terapia con los fisioterapeutas. Inmediatamente después, le iban a poner hielo en la zona cargada, al igual que López, para finalizar la sesión del día. Sin duda, el cuerpo médico del equipo de todos sigue tomando sus precauciones con los jugadores al mínimo riesgo que pudieran tener. Faltando tan poco para el duelo frente a Australia, la precaución sigue siendo la palabra insignia en la blanquirroja. Como se recuerda, el plantel de la blanquirroja entrenará por última vez este viernes en el centro de alto rendimiento de Sant Cugat a partir de las 8 de la mañana, ya que a eso de las 2 de la tarde, hora de España, estarán volando a Qatar en un viaje de 6 horas para que al día siguiente entrenen en horas de la tarde del país árabe y donde ya se podría confirmar el probable 11 que arrancaría el lunes 13 de junio en el Ahmad Bin Ali Stadium a partir de la 1 de la tarde, hora peruana, donde dicho sea de paso, el Poder Ejecutivo estaría analizando decretar feriado nacional ese día para que la gran mayoría de peruanos pueda ver el partido de repechaje. ¿Harán lo mismo si Perú clasifica al Mundial? El gobierno de Kuczynski lo hizo en el 2017, cuando clasificamos a Rusia 2018. En fin, esperemos entonces que el fútbol nos dé alguna alegría en estos días.
No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!